¿Cómo le va, Héctor? Un gusto. Marcelo Mucha, aquí en Estación 820. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto de saludarlo y un gusto de saludar a la audiencia también. Bueno, muchas gracias. Bueno, Héctor, ¿cómo usted definiría, digamos, a grandes rasgos lo que ha pasado precisamente en Malvinas, lo que ha dejado esta guerra, que hay, bueno, desde el punto de vista diplomático, ¿no? Después de la guerra, ¿cómo se ha, digamos, Bueno, investigado, trabajado al respecto? yo creo que el tema Malvinas es un tema que hay que remontarlo por de pronto al siglo XIX, cuando en 1832 los Estados Unidos de Norteamérica ocuparon las Malvinas durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas y mediante una muy activa reclamo diplomático, Estados Unidos se retira de las Malvinas y reconoce la soberanía argentina sobre el archipiélago a partir del principio del usi possidetis iuris, que es la herencia a partir de la independencia argentina de lo que eran las posesiones del Reino de España. Ujú, ujú. Al año siguiente, en 1833, después que se retira los Estados Unidos de Norteamérica, llega la ocupación británica. Y la ocupación británica, con el levantamiento del Gaucho Rivero, etcétera, se mantiene más allá de todos los reclamos. Porque indudablemente Gran Bretaña y Francia, las grandes potencias coloniales del siglo XIX, tenían especiales intereses en la Confederación Argentina a través de lo que era la libre navegación de los ríos interiores de nuestra patria. Y pocos años después, Francia e Inglaterra entrarían formalmente en guerra con la Confederación Argentina y fueron derrotados por don Juan Manuel de Rosas y por la Confederación. Inclusive en la famosa batalla de la Vuelta de Obligado, que técnicamente es una derrota Sí. argentina, sin embargo, ahí toma conciencia el propio Comodoro Sullivan, que era el comandante de la escuadra anglo-francesa, Ujú. de que el valor y la heroicidad de los defensores de la Vuelta de Obligado nunca lo había visto en toda su carrera militar. E indudablemente, más allá de que rompieron las cadenas, fueron posteriormente hostigados en el Tonelero, en el Quebracho, y tuvieron que retirarse. Y Ajá. tuvieron que firmar la paz en Buenos Aires, Ujú, enviados diplomáticos del Reino de Francia y de Gran Bretaña, ujú. reconociendo expresamente la soberanía de los ríos interiores. Es decir, el conflicto con Gran Bretaña no es un hecho aislado, hay que Sí. entenderlo en el marco de lo que fue la política internacional en el siglo XIX. Ujú, ujú. Y Cuando, sí, cuando se produce el desembarco del 2 de abril de 1982, lo que se careció absolutamente fue de la preparación diplomática. Y cuando digo de la preparación diplomática, me sí. refiero expresamente a que el gobierno militar de aquel entonces tenía una excelentísima relación con la Unión Soviética, porque el gobierno militar, ya bajo el gobierno del general Viola, Ujú, había roto el embargo cerealero que Estados Unidos le había decretado a la Unión Soviética, y Argentina le siguió vendiendo trigo a la Unión Soviética. Esto significó que el general Viola fuera condecorado con la Orden de Lenin y que a dos mariscales soviéticos en Buenos Aires los condecoráramos con la Orden de Mayo. ujú, ujú. Esto lamentablemente ha sido como olvidado, ¿no Sí, es cierto?, tal cual. o ignorado, creo que con alguna intencionalidad. Ujú, Ahora bien, si nosotros hubiéramos arreglado en aquel momento en Moscú que cuando la Argentina reocupara militarmente las islas, la Unión Soviética hubiera interpuesto el veto en el Consejo de Seguridad como miembro permanente, que efectivamente lo era en el Consejo de Seguridad, hubiera evitado la condena que tuvo nuestro país
como país agresor. Ujú. La condena como país agresor dejó totalmente aislada a la Argentina de todos los que hubieran sido sus aliados naturales, los países latinoamericanos, muchos países africanos, del Medio Oriente y demás, que se hubiera generado indudablemente una fuerte presión diplomática sobre Gran Bretaña para que reconociera y aceptara la recuperación de las islas por parte de nuestro país. Ujú. Esa falta de preparación diplomática dejó totalmente aislada a la Argentina, excepto Perú, Ujú. Claro. Panamá, que Ujú. tuvo una actitud muy interesante en la OEA, y Libia, que nos terminó vendiendo los Exocet Ujú. para que pudiera la Fuerza Aérea Argentina realizar las proezas que se realizaron y el hundimiento de varios buques británicos. Y después el otro error gravísimo que se comete con Galtieri es que cuando viene el secretario de Estado de los Estados Unidos y propone las 3 banderas y el cese de hostilidades, Margaret Thatcher inteligentemente le moja la oreja, digamos en términos militares, al gobierno de Galtieri con el hundimiento del Belgrano, y Ujú. entonces Galtieri no acepta las 3 banderas, la bandera argentina, la bandera inglesa y la bandera de las Naciones Unidas, que obligaba a Gran Bretaña a sentarse a discutir la soberanía, que es lo que permanentemente se ha negado hasta el día de hoy. Bien, está Por claro. eso digo que Ujú. lamentablemente la extraordinaria heroicidad de nuestros muchachos y de oficiales como Seinaldín y otros que realmente fueron patriotas extraordinarios en las Islas Malvinas, lamentablemente toda esa sangre derramada Ujú. hubiera podido ser ahorrada si hubiera habido una adecuada preparación diplomática. Está claro. Embajador, después de este relato realmente pormenorizado, histórico, con datos que lamentablemente han quedado casi, diría en forma a propósito, en el olvido, ¿cómo ve hoy la tarea que se hace, o al menos en estos últimos tiempos, diplomáticamente hablando, cómo lleva adelante Argentina esta situación? Yo creo que realmente no se está haciendo nada inteligente. Lamentablemente hay una especie como de quedantismo. El problema fundamental fue que después de la evacuación de las tropas argentinas y demás, debiéramos haber mantenido técnicamente abiertas las hostilidades, aún habiéndonos retirado, porque el declarar el cese de hostilidades, a ver, los británicos son muy pragmáticos, cuando algo les resulta caro, lo dejan. Y nosotros, Ujú. inclusive recuerdo una polémica que tuvimos Sí. en aquella época con Tetamanti, que estaba reflejada en una revista Primera Plana de aquella época, Ujú. donde salieron las dos posiciones, la posición mía y la posición de Tetamanti. Yo me oponía a la declaración formal del cese de hostilidades. Ujú. Lamentablemente, la Argentina declaró el cese de hostilidades, con lo cual le abarató a Gran Bretaña el mantener a las Islas Malvinas en su dominio. Ujú. Está claro. Embajador, como siempre es un gusto y seguramente charlaremos próximamente sobre otras cuestiones, pero queríamos tener su visión sobre este marco histórico que nos ha dado y también de actualidad sobre la cuestión Malvinas. Muy gentil como siempre, ¿eh? No, por favor, un gusto y hasta siempre. Hasta cada momento.